Buenas tardes. Bueno, al igual que en el congreso anterior, voy a hablar de obras de ciencia ficción en las que se toque el tema religioso o Dios aparezca como personaje, etcétera. Voy a mencionar 5 obras, 3 de Arthur C. Clarke y 2 de ciencia ficción mexicana. Bueno, estas son las 3 leyes de Clarke. Nada más, bueno, las pueden leer. Nada más voy a hacer, quisiera que tuviéramos en mente la última. Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Bueno, en 1953 publicó El fin de la infancia. Y en esta obra, Clarke narra la llegada a la Tierra de extraterrestres a los que llama los superseñores. Las ilustraciones son de Neal Adams y eran para un proyecto, se quería llevar al cine esta obra de Clarke. Entonces dice Arthur C. Clarke, bueno, revelan los superseñores el verdadero origen de las religiones. Ahí estaban, vistos gracias a una desconocida magia de los superseñores, los verdaderos comienzos de todas las grandes religiones del mundo. Casi todas eran nobles e inspiradoras, pero eso no bastaba. En solo unos pocos días, todos los redentores del género humano perdieron su origen divino. Bajo la intensa y desapasionada luz de la verdad, las creencias que habían alimentado a millones de hombres durante 2000 años se desvanecieron como el rocío de la mañana. El bien y el mal fabricados por ellas fueron arrojados al pasado. Ya nunca volverían a conmover el alma de los hombres. La humanidad había perdido sus antiguas divinidades. Ahora era ya bastante vieja como para no necesitar dioses nuevos. Clarke no explica exactamente cómo es que los superseñores hacen esto, nada más habla de la magia, ¿no? Y por eso es que hacía mención de la tercera ley de Clarke. Bueno, La estrella es de 1955 y La dimensión desconocida hizo una adaptación en 1985. Aquí una nave se dirige a una nebulosa y es un jesuita el comandante de la nave. Escribe Clarke, naturalmente sabíamos lo que era la nebulosa del Fénix. Cada año solo en nuestra galaxia estallan más de 1 centenar de estrellas. Brillan durante algunas horas o días con una intensidad millones de veces superior a la normal, antes de regresar a la muerte y a la oscuridad. Al llegar a su destino, descubren un planeta girando en torno a la estrella, dice Clarke. Debía tratarse del Plutón de aquel desconocido sistema solar, orbitando en las fronteras de la noche, demasiado lejos del Sol central para haber conocido nunca la vida y cuya lejanía lo había salvado del destino de sus compañeros perdidos. Y ahí encuentran algo que los conmueve. Una civilización que estaba a punto de morir había jugado su última baza para ganar la inmortalidad. Llevaron a aquel lejano mundo, en los días antes del fin, todo aquello que deseaban conservar, todos los frutos de su genio, esperando que alguna otra raza los hallase y no fuesen absolutamente olvidados. Sus mundos eran encantadores, sus ciudades estaban edificadas con una gracilidad que se puede comparar con lo mejor que nosotros tenemos. Los hemos contemplado, trabajando y disfrutando, y escuchado su musical lenguaje sonando a través de los siglos. Aún tengo ante mis ojos una escena, un grupo de niños en una playa de extraña arena azul, jugando con las olas tal como lo hacen los niños de la tierra, y hundiéndose en el mar, aún cálido y amistoso y dador de vida, se ve el sol que pronto se convertirá en traidor y aniquilará toda aquella felicidad inocente. El comandante se siente aturdido porque recibe un fuerte golpe su fe, ya que logra fechar con exactitud el momento de la explosión. Sé en qué año la luz de aquella colosal detonación llegó a la Tierra. Sé cuán brillantemente la supernova, cuyo cadáver se va empequeñeciendo tras nuestra nave, que acelera, iluminó en otros tiempos los cielos de la Tierra. Sé cómo debió haber aparecido muy baja sobre el horizonte del este antes del amanecer, como un faro en aquella alba oriental. No cabe duda, al fin ha quedado resuelto el antiguo misterio y sin embargo, oh Dios, había tantas estrellas que podías haber usado. ¿Qué necesidad había de lanzar a ese pueblo al fuego para que el símbolo de su fin brillase sobre Belén?
Bueno, Andrew Newberg es el autor de Dios, ¿por qué seguimos creyendo? Aquí habla acerca de, se pregunta si las creencias religiosas están cerca de los trastornos psiquiátricos, si las creencias religiosas son una psicopatología. Menciona que antes se consideraba la creencia religiosa intensa un trastorno mental, sin embargo señala que la información reciente indica que las creencias y las prácticas religiosas pueden mejorar la salud mental y emocional de varias maneras importantes. Entonces Newberg establece diferencias entre los místicos y los psicóticos, pensando en los místicos como quienes creen que se comunican personalmente con Dios. Dice Newberg, los psicóticos en los estados alucinatorios frecuentemente tienen sentimientos de grandiosidad religiosa y de una importancia egoísta inflada. Por ejemplo, se ven como emisarios de Dios, benditos con un mensaje importante para el mundo o con el poder espiritual de sanación. Sin embargo, los estados místicos suelen incluir una pérdida del orgullo y del ego y un proceso de aquietar la mente y de vaciarse de uno mismo. Todos los pasos necesarios para que el místico pueda convertirse en un receptáculo adecuado para Dios. No creemos que las experiencias místicas genuinas se puedan explicar como resultado de las alucinaciones epilépticas o, en este caso, como productos de otros estados alucinatorios espontáneos desatados por las drogas, la enfermedad, la fatiga física, el estrés emocional o la privación sensorial. Las alucinaciones, sin importar su fuente, simplemente no son capaces de dotar la mente con una experiencia tan convincente como la de la espiritualidad mística. Bueno, menciono esto porque precisamente en 3001 Odisea Final, Arthur C. Clarke reflexiona acerca de estos temas. El capítulo 19 se titula La locura de la humanidad y en él se desarrolla una plática entre Frank Poole y el doctor Theodor Kahn. Se los voy a leer. Puede ser que haya oído que se me llama ateo, dice Kahn, pero eso no es absolutamente cierto. El ateísmo no se puede probar, es algo tan carente de interés. No importa cuán poco factible sea, nunca podemos estar seguros de que Dios no haya existido y que ahora se haya lanzado hacia el infinito, donde nadie puede encontrarlo siquiera, al igual que Gautama Buda. No tomo posición en este tema. Mi campo de interés es la psicopatología a la que se conoce como religión. ¿Psicopatología? Ese es un juicio duro, le dice Frank Poole. Y Kahn responde, ampliamente justificado por la historia, imagine que usted es un extraterrestre inteligente al que solo le interesan las verdades comprobables. Descubre una especie que se autodividió en miles, no para este momento millones de grupos tribales que sostienen una increíble variedad de creencias sobre el origen del universo y el modo de comportarse en él. Aunque muchos de ellos tienen ideas en común, aun cuando existe una superposición del 99%, el 1% restante es suficiente para que se dediquen a matarse y torturarse los unos a los otros por cuestiones doctrinarias triviales, por completo desprovistas de significado para los de afuera. ¿Cómo explicar una conducta tan irracional? Lucrecio dio en el clavo cuando dijo que la religión era el subproducto del miedo, la reacción ante un universo misterioso y a menudo hostil. Durante mucho de la prehistoria humana puede haber sido un mal necesario. Pero ¿por qué era tanto más mal que necesario y por qué sobrevivió cuando ya no era necesario? Dije mal y es exactamente lo que quiero decir, porque el miedo lleva a la crueldad. El conocimiento más escaso que se tenga de la Inquisición hace que uno se sienta avergonzado de pertenecer a la especie humana. Uno de los libros más repulsivos que se haya publicado jamás fue El martillo de las brujas, escrito por un par de pervertidos sádicos y que describe las torturas que autorizó la Iglesia, que alentó para arrancar confesiones de miles de viejas antes de quemarlas vivas. El mismo Papa escribió un prólogo aprobatorio, pero la mayoría de las demás religiones, con unas pocas excepciones honorables, fue tan mala como el cristianismo. Quizá el aspecto más desconcertante de todo este asunto es de qué modo los locos, siglo tras siglo, proclamaban que ellos y solamente ellos habían recibido mensajes de Dios. Si todos los mensajes hubieran coincidido, eso habría resuelto la cuestión, pero claro está, eran salvajemente discordantes, lo que nunca impidió que los autoproclamados mesías congregaran a miles, a veces millones de adherentes, los que luchaban hasta la muerte contra creyentes, igualmente alucinados, en una fe que difería en detalles microscópicos. ¿Usted sostendría entonces que cualquiera que tuviera fuertes creencias religiosas estaba loco?
En un sentido estrictamente técnico, sí, si es que se trata de alguien realmente sincero y no de un hipócrita, tal como sospecho que lo era el 90%. El único genio verdadero, dice Kant, que conocí jamás, no, perdón, esto es Poole, que conocí jamás fue el doctor Chandra, quien dirigió el proyecto HAL. Una vez tuve que entrar en su oficina, no hubo respuesta cuando golpeé la puerta y creí que el doctor no estaba. Le estaba rezando a un grupo de fantásticas estatuitas de bronce, todas cubiertas con flores. Una de ellas parecía un elefante, otra tenía una cantidad de brazos mayor que la normal. Me sentí muy avergonzado, pero por fortuna no me oyó y salí de ahí en puntas de pie. ¿Diría usted que Chandra estaba loco? Usted eligió un mal ejemplo. Los genios a menudo lo están, así que digamos no loco, pero mentalmente debilitado a causa del acondicionamiento recibido en la niñez. Al final de 3001, Clay reflexiona sobre algunos de los temas tratados. Entonces se refiere a las creencias de Conan Doyle acerca de las hadas. Él estaba convencido de su existencia y publicó un libro acerca de unas fotografías tomadas por unas niñas y que Clare creía que realmente probaban la existencia de las hadas. Escribió al respecto Clare: el ejemplo más llamativo y lamentable de hombre brillante cuyas creencias lo convirtieron en un lunático digno de chaleco de fuerza es el de Conan Doyle. A pesar de que es interminable la cantidad de veces que se reveló que sus psíquicos favoritos eran un engaño, su fe en ellos permaneció incólume. Bueno, voy a mencionar dos ejemplos de ciencia ficción mexicana, más allá de lo imaginado. Los dos primeros tomos se publicaron en 1991, el último en 1994. Es la primera antología de ciencia ficción mexicana, la coordinó Federico Schaffler. Participaron, entre otros, Héctor Chavarría, Mauricio José Schwartz, Mario Méndez Acosta, Gerardo Horacio Porcayo, Arturo César Rojas, etc. En Más allá de lo imaginado 1 participó Gabriela Rábago Palafox. Ella en 1988 obtuvo el premio Puebla de cuento de ciencia ficción en su 5ª edición. Yo leí Pandemia en el fanzine Agual, que editaba Andrés Tonini desde la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bueno, Gabriela, en el cuento de Más allá de lo imaginado 1, el cuento se llama Resurrección, nos transporta a un mundo en el que ya no existe el cristianismo. El protagonista es un niño que se llama Antonio y que se dedica a la escultura, y nos adentramos a su pasatiempo cuando recibe un paquete. Y la caja contiene una reproducción deshidratada de alguna talla famosa hecha en el barroco para evocar a un miembro del santoral cristiano. El escultor moja la masa y le va dando, comienza a crecer, y el escultor le va dando la forma. El paquete también contiene carmín para las mejillas, peluca y pestañas de color castaño, sangre artificial para intensificar el trazo de las heridas. Cualquier santo cristiano, escribe Gabriela, las tiene, sean físicas o espirituales, y de una manera u otra el imaginario se encarga de plasmarlas en su obra. El paquete también contiene algunos folletos, y sobre el cristianismo aparece esto: minado por su propia decadencia, el llamado cristianismo se extinguió hacia los albores del siglo XXI. Su historia, sin embargo, se asocia a los grandes eventos de la humanidad. Los dirigentes de esa iglesia fueron a menudo quienes gobernaban el destino de los pueblos. Esto lo consiguieron gracias a su peculiar habilidad para ejercer control sobre la conciencia de los fieles a través de complejos métodos de persuasión y de extorsión que involucraban la vida personal de los individuos y de manera destacada la vida sexual. El movimiento de reestructuración privó al cristianismo de sus sofisticaciones para acercarlo, no sin ingentes esfuerzos, a la doctrina del profeta Jesús. No se sabe qué fue de los cristianos quienes, con base en el dato proporcionado por José S. Alexei, se autoproclamaban auténticos. Uno de los principales grupos cristianos de la época antigua, la Iglesia Católica Romana, dio representar imágenes en tercera dimensión de sus santos predilectos. Bueno, a Antonio le gustaba imaginar cómo habrían lucido los templos católicos.
Reinventó la humedad, la luz difusa que se abría paso en la vasta atmósfera de los edificios, ideó flores de cera o de plástico ahumadas por las veladoras que ardían bajo las figuras temidas, reverenciadas por milagrosas. Barruntó que debió ser sobrecogedor entrar a esos templos y encontrarse con cuerpos ensangrentados, miradas dolientes, bocas torcidas por el sufrimiento, hacia donde quiera que se volviese la vista. Bueno, Ernesto es otro de los protagonistas del cuento. Él es un científico que está trabajando en la energía vital, en dominar la sustancia con la que es posible animar la materia. Ernesto explica, no fue fácil, pero lo logré. Primero experimenté con arácnidos y caracoles, luego con liebres y finalmente con los muñecos de la estación lunar. Dio resultado. Lo que desconozco todavía es hasta qué punto son duraderos los efectos. Estoy por determinarlo. Creo que si empleo la dosis correcta, el lapso no pasará de 1 hora. Después todo vuelve al estado anterior. ¿Me entiendes? Bueno, Antonio desea experimentar en sus esculturas y desea darles vida, lo cual hacen, y el resultado es bueno. Las esculturas adquieren vida por un corto periodo, pero se va a meter en problemas. El último ejemplo es El mejor programador. Es un cuento mío que publicaron en el número 2 de la revista electrónica Planetas Prohibidos en mayo del 2011. Lo ilustró Juan Rafón. Aquí llega la batalla final y solo sobreviven algunos, pero Dios decide terminar con todos los seres humanos. Aparece Marvin Minsky, que es un experto en inteligencia artificial. Entonces voy a leerles el final. Después de la batalla final, Dios le pide ayuda al experto en inteligencia artificial Marvin Minsky. ¿Crees que las máquinas podrían rendirme culto tal y como lo hizo la humanidad?, preguntó Dios. Las máquinas pueden hacer todo lo que hacen los humanos porque los humanos son solo máquinas, Señor, contestó de inmediato Minsky. Entonces, ¿podrías programar hombres artificiales para obedecerme por siempre? Me explico. Conoces la historia de tu especie. Ordené claramente que no comieran el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ya ves. Después me arrepentí de haberlos creado y mandé el diluvio universal. Claro que por mi buen corazón les di una segunda oportunidad. Habrás escuchado de Noé, ¿verdad? Pero estoy seguro de que el caos volverá tarde o temprano. Cierto es que Lucifer y sus ángeles de la oscuridad han sido destruidos para siempre y que la nueva Eva no podrá ser tentada por serpiente alguna, pero los hombres seguirán siendo hombres. Minsky dudó contestar. ¿Estaba Dios admitiendo ser un mediocre programador? ¿Acaso el Altísimo, la Divina Majestad, el Ser Supremo, el Todopoderoso, no era capaz de programar al hombre o a cualquier criatura racional como él quería? Yo, el pequeño y humilde Minsky, tengo más experiencia y conocimiento en programar inteligencia que el jefe. Ya sé qué estás pensando, Minsky, gritó encolerizado, pero admito que no sé qué es lo que hago mal. ¿Podrías hacer lo que te pido? Sin ninguna compasión mandó Dios a la tierra el segundo diluvio, pero en esta ocasión ningún hombre sobrevivió. La tierra fue poblada nuevamente por toda clase de criaturas, pero ninguna racional, por lo menos no hasta que Marvin terminó su nueva tarea. Agradecido, Dios lo sentó a su diestra, desplazando al mismo Jesús. Claro que antes le indicó. Minsky deseó aclarar que en realidad fui yo quien programó a la nueva humanidad, ya que yo te creé a ti junto con todas tus capacidades y talentos premeditadamente. Todo lo tenía perfectamente bien planeado. Trató de ser convincente sin lograrlo y después de sonrojarse no tocó nuevamente el tema. Parecía que todo el mal había pasado a la historia. Ninguna nube presagiaba la tormenta que estaba a punto de iniciarse. Los problemas se desataron cuando uno de los robots gritó a sus congéneres: no hay más Dios que Marvin Minsky, él nos creó y programó. Es al único al que debemos pleitesía. No hay más Dios que Marvin Minsky. Una nueva batalla se percibía en el horizonte. Pues muchas gracias. Para la sesión de preguntas y respuestas.